Vamos a ver en el libro de Romanos, el capítulo 11, 28 al 36, este tema, riqueza infinita. Riqueza infinita. El capítulo 11 es la conclusión que nos da el apóstol Pablo de todo lo que había dicho ya hasta aquí. Hablaba del fundamento de la fe. La gracia, la justificación, la naturaleza pecaminosa del hombre. En una parte el apóstol Pablo decía que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Que somos justificados por la fe en Cristo Jesús para tener paz con Dios, para tener libre acceso a Dios. En este capítulo 11 encontramos un epílogo de todo ese fundamento de nuestra fe y de cómo la gracia de Dios también llegó a los gentiles. Riqueza infinita. No hay forma de describir tanta riqueza que encontramos aquí en la palabra de Dios. Pero en esta mañana vamos a tratar de resumir tantas riquezas que ya hemos mencionado, pero vamos a tratar de mencionar por lo menos 3 riquezas más de todo lo que el Señor tiene de riqueza. En primer lugar, la riqueza infinita de Dios se manifiesta a través de un llamamiento irrevocable. En el capítulo 11, versículo 28 y 29 nos dice: así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amados hermanos, Dios no cambió de idea sobre Israel a pesar de sus defectos. A pesar de todo. A pesar de que ese pueblo llamado por Él lo ha rechazado en forma rotunda, Dios no ha terminado con ese pueblo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque irrevocables son sus dones y su llamamiento. Es más, podemos decir, hermanos, que esa desobediencia de su pueblo, Dios ha utilizado para tener misericordia de los gentiles, para que esa gracia abarque a otros pueblos. Habíamos dicho en el mensaje del domingo pasado, en el capítulo 11, versículo 11, solamente voy a repetir: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y al inicio del capítulo 11 nos dice también el apóstol: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es: en ninguna manera. Dios ha usado esa transgresión de su pueblo, ese rechazo de su pueblo, para que su misericordia, para que su gracia alcance a otros pueblos. Pero Dios no ha terminado con ese pueblo. Hermanos, Dios tampoco ha terminado con nosotros, con lo que Él tiene para usted y para mí, para ustedes y para mí, para la iglesia como cuerpo, para ti como persona, como hijo de Dios, como hija de Dios, como familia. Dios no ha terminado contigo. ¿Por qué? Porque irrevocable
son sus dones y su llamamiento. Dios no anula, irrevocable. Dios no cambia. Yo, Jehová, no cambio, dice Malaquías. Dios no cambia. Ese llamado que Dios te hizo en un momento dado, Dios no va a cambiar. ¿Cuántos tropiezos hemos tenido en nuestra vida? Sí. ¿Cuánto hemos tropezado? ¿Cuánto seguramente hemos caído? ¿Cuántos deslices? Pero Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado con su pueblo. En el versículo 28 encontramos una referencia hacia el pueblo de Dios. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos de Dios por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Por qué dice acá son enemigos del evangelio? Refiriéndose a los judíos. Pablo dice en relación a sus compatriotas, a sus conciudadanos, que son enemigos porque han rechazado a Cristo. Han rechazado al Mesías. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, es decir, a ese pueblo gentil y que incluye a nosotros también, les dio potestad, les dio el derecho y el poder de ser llamados hijos de Dios. Sí, enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué significa esto? Por causa de la elección soberana de Dios, ellos son amados. Sigue siendo un pueblo elegido por Dios. Son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los padres? Dios hizo un pacto, recuerden, hermanos. Un pacto con Abraham, un pacto con Isaac, un pacto con Jacob. Y ese pacto nunca Dios la va a revocar. Dios no hizo un contrato. Un contrato puede rescindirse en cualquier momento. En un contrato siempre existen dos partes y puede terminar en cualquier momento. Pero un pacto es el sello de Dios que dura para siempre. El pacto por la sangre de Cristo, por el cual nosotros estamos aquí adorando al Señor, y nunca será revocada, nunca terminará. Es el pacto eterno de Dios con los hombres a través de Cristo. Dios hizo un pacto y ese pacto es irrevocable. La riqueza infinita de Dios se manifiesta a través de un llamamiento irrevocable, hermanos. Esto significa, hermanos, no importa cuán mal estropeemos las cosas, Dios seguirá firme. Así como ese pueblo escogido lo ha estropeado todo, ha rechazado a su Dios, que lo amó, que dio todo por él, que lo escogió, aún siendo un pueblo insignificante. Y muchas veces también nosotros podemos sentir como si nuestra pecaminosidad, nuestros errores, fueran demasiado grandes. O quizás hemos estado probando la paciencia de Dios, rebelándonos contra Él. Sin embargo, aunque no nos merezcamos, hermanos, Dios no terminó con nosotros. ¿Por qué? Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pensemos en la vida de Pedro. Recordarán ustedes el apóstol Pedro, que fue llamado por el Señor, pero ahí poco antes de la cruz, alguien le dice a Pedro:
tú eres de ellos, porque tu hablar te delata que estuviste con ellos. Pedro niega a Jesús una vez, segunda vez y la tercera vez. Y lo hace con juramento: no conozco a tal hombre. Hasta que el gallo canta. Pedro, decepcionado consigo mismo, se esconde. Y no solamente se esconde, sino nuevamente va a sus viejas rutinas, a sus hábitos anteriores. Nuevamente se va a la pesca, hasta que nuevamente Jesús se encuentra con él. Lo llama nuevamente y le dice: Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, le dice Pedro. Nuevamente le pregunta: tú, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera vez, nuevamente: Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Un reencuentro de Pedro nuevamente, que significó una segunda oportunidad para este hombre que negó, que traicionó a su Señor. Lo mismo sucede con nosotros cuando arruinamos cosas en nuestras propias vidas. Volvemos tal vez a los mismos viejos sitios, hábitos que alguna vez tuvimos cuando estábamos sin Cristo. O tal vez a los antiguos amigos. En esta mañana es bueno que recuerdes que los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. Dios te llamó alguna vez, por lo tanto no puedes huir de Él. Dios no terminó contigo. Te pregunto en esta mañana: ¿necesitas una segunda oportunidad? ¿Acabas de estropear o destruirlo todo, así como ese pueblo rebelde? Tal vez digas: estoy probablemente en mi quinta, décima o 20ª oportunidad y aún el Señor encuentra un uso y un propósito para mí, aún cuando lo he arruinado todo. ¿Por qué? Porque sus dones y su llamamiento son irrevocables. Recuerde esto, hermano. Esa es la riqueza infinita de Dios para aquel pueblo que un día eligió y lo rechazó, y es para nosotros también, que luchamos y vivimos el día a día y cometemos errores y pecamos. Su llamamiento es irrevocable. Él está firme aunque nosotros caigamos. Hay tiempo para levantarse y comenzar otra vez. Su riqueza infinita, a través de este llamamiento irrevocable, te llama a ti, nos llama a nosotros en esta mañana. En segundo lugar, hay otra riqueza del cual ya hemos hablado muchísimo, pero vale la pena recordar. La riqueza infinita de Dios se manifiesta a través de su misericordia. Versículo 30 al 32 del capítulo 11. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Si Dios pudo usar la desobediencia de Israel para el bien de los gentiles, y lo fue así, hermanos, porque por la transgresión de los judíos, de ese pueblo escogido, Dios llamó a los gentiles. Él también usa la misericordia mostrada a los gentiles para nuevamente tener misericordia de Israel.
Y así este juego de palabras tiene sentido. Porque como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes, ustedes gentiles, concordando con Efesios, el capítulo 2, vosotros que en otro tiempo habíais cometido delitos y pecados, Dios en este tiempo les ha llamado. Ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora son desobedientes para que por la misericordia que Dios les dio a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Queridos hermanos, Dios muestra tanto a judíos como gentiles esa misericordia y hace que ellos se beneficien entre sí. Siempre que Dios muestra a uno de los grupos misericordia, el otro comparte la bendición. Esto es algo que estaba fuera del conocimiento de Pablo cuando era un judío legalista. Te pregunto en esta mañana, ¿qué te ha parecido saber que Dios demuestra su gracia y su misericordia a todos por igual? ¿Eres también así en tu trato para con los demás o haces acepción de personas? Hay personas difíciles de aceptar. Hay personas difíciles de conversar. Hay personas que si fuera por nosotros o si tuvieras algún tipo de poder, lo mandarías al infierno. Pero Dios es rico en misericordia y la puerta está abierta para todos. Aún para este pueblo que lo ha rechazado por tanto tiempo, la misericordia de Dios todavía está abierta a ellos. El versículo 32 nos dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Sujetó, dice, a todos en desobediencia, para que a su vez tenga misericordia de todo. La idea es de que Dios tiene a judíos y a gentiles en la misma línea de haber quebrantado su ley. Todos hemos pecado. Sin embargo, Dios ofrece misericordia a todos aquellos que están prisioneros en la persona y obra de Jesús. Esta misericordia es parte de su riqueza infinita, hermanos. Por cuanto Él ofrece a todos y está al alcance de todos esta misericordia. Lamentablemente, así como ese pueblo escogido prefiere la esclavitud, el ser humano prefiere la esclavitud antes que la libertad en Cristo. Un ejemplo podría traernos más luz al respecto. Es como aquella persona que está encadenada y alguien se presenta con la llave de esas cadenas. Pero esa persona prefiere estar encadenada porque en su mentalidad esclavizada piensa que esas cadenas todavía son su libertad. Es paradójico, parece contradictorio, pero esta humanidad encadenada al pecado todavía cree que esa esclavitud es su libertad y vive fuera de Cristo. Siempre hemos dicho de que acaso en este tiempo alguien ha hecho un análisis sociopolítico y habló en los medios de comunicación y dijo, necesitamos volver a Cristo porque hemos pecado. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que se ha dicho en esta época de crisis,
¿Se ha dicho eso? No, hermanos. El mundo está esclavizado y, entre comillas, disfruta de esa esclavitud. No se toma tiempo en decir: necesito esa llave que me libere. Dios ha sujetado en desobediencia, pero también la puerta de la misericordia está abierta para todos. Te pregunto en esta mañana: ¿sigues o seguimos encadenados a algo? ¿Estamos sujetos en desobediencia al pecado? Dios quiere liberarnos. Su misericordia está a la espera de que la humanidad perdida acepte a su Hijo como pago por el pecado. Todavía Dios está a la espera. Su misericordia está abierta a todos todavía. Todavía es tiempo para abrazar y tomar esa misericordia de Dios. Esa riqueza infinita, su misericordia, todavía hoy está vigente. Todavía está a la espera. Y finalmente, en tercer lugar, la riqueza infinita de Dios se manifiesta por todo lo que Él es. Muchos de los que están aquí presentes han aceptado a Jesús en su niñez. Han escuchado de Cristo cuando eran niños. Yo también escuché de Jesús en mi niñez. Me sentí en la alabanza a Dios. Allá en la lejana Puerto Adela. Hoy está bajo agua. Esa ciudad se ha creado nuevamente, se ha fundado nuevamente otra ciudad a causa de la represa de Itaipú. Esa ciudad donde yo nací ya no existe. Ahora hay una nueva ciudad, pero ya no es la misma. Yo escuché la palabra de Dios ahí con mis padres. Muchos de los que están aquí han escuchado la palabra de Dios siendo mayores. Muchos de los que están aquí tal vez han escuchado la palabra de Dios en un momento crítico de sus vidas, cuando ya no sabían dónde ir, cuando ya no sabían dónde acudir. Las palabras del apóstol Pablo en esta última parte puede servirte para analizar un poco lo que Dios hizo por ti y Dios hizo por mí. La riqueza infinita de Dios se manifiesta por todo lo que Él es. Pablo no puede sino que exclamar y admirar la grandeza de Dios, su gracia, la justificación, el hecho de ser llamados justos delante de Dios, y decir estas palabras desde el versículo 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo, el gran apóstol, prorrumpe en son de alabanza jubilosa para Dios. Le glorifica y le exalta por tan grande sabiduría y bondad. No termina el capítulo 11 hablando de palabras teológicas, tratando de analizar conceptos. Más bien se limita a alabar a Dios y a glorificarle. ¿Por qué? Porque no hay palabras para encajar a Dios. Oh profundidad de las riquezas,
de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque no se pueden explicar en palabras humanas. Solamente decirle: oh Señor, cuán profundas son tus riquezas. Es como si estuviésemos escalando una montaña y al llegar a la cima de esa montaña vemos el abismo. Cuán profundo es el abismo, no podemos medir. Vemos también el horizonte, en donde nunca se acaba, nunca se termina. Y ahí nos damos cuenta de que eso representa lo que Dios es. No podemos medir, no podemos contar, no podemos mentalmente y en la lógica humana medir lo que es Dios. Oh profundidad de las riquezas. A la cima de esa montaña también ver toda nuestra vida. Mirar atrás y ver todo lo que Dios hizo, lo que pasó en nuestra vida. Tiempos de bendición, tiempos de gozo, de alegría, pero también tiempos de dolor, tiempos de prueba, tiempos de enfermedad, tiempos de no saber qué ha pasado. Lo único que en este momento podemos decir: profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dijo al Señor qué es lo que tenía que hacer? Si desde un principio el plan de Dios fue amarnos, dar todo por nosotros. ¿Alguna vez alguien dijo: bueno, he pecado, he cometido errores, por lo tanto voy a hacer un plan para llegar a Dios? Mis queridos hermanos, nunca eso se le ocurrió, ni al más buen hombre o buena mujer decir: voy a hacer un plan para llegar a Dios. Y aun si lo hiciera, nunca bastaría ni alcanzaría, porque somos pecadores. Fue Dios el que ideó el plan. Fue Dios el que diseñó un plan para salvarnos. Fue idea de Dios. Nadie fue su consejero. Nadie jamás ha sugerido algo a Dios de lo cual Dios no había ya pensado. También nos dice: ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Acaso Dios nos debe algo? ¿Acaso podemos recompensarle a Dios? Nunca, hermanos. Dios nos dio la libertad de elegir. Y muchas veces en esa libertad de elegir y de decidir hemos cometido errores. Hemos cometido errores. Pero nunca, hermanos, esos errores o esa mala elección quebrará el plan perfecto de Dios. Dios seguirá siempre con su plan perfecto. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Concluye el apóstol Pablo con esta alabanza, diciendo que todo le pertenece a él. Todo es para él y todo es por él. Y a él sea la gloria por los siglos. Amén. En esta mañana concluimos también este segmento diciéndole a él: gloria a Dios.
Me gustaría que en esta mañana, ahí, cuando yo dé una señal, ustedes conmigo le digamos a Dios también, gloria a Dios. Digamos, hermanos, gloria a Dios. Una vez más y con más fuerza, gloria a Dios. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Él nos trajo aquí, Él nos diseñó. Su propósito para nosotros es que le glorifiquemos a Él. Por eso, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.